¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Como siempre le digo, mi casa es su casa. Gracias por acompañarme. Esta noche, por supuesto, estaremos hablando de dos países que, desgraciadamente, tengo que decírselo claramente, por si algunos no lo tienen claro todavía, ¿verdad? Comparten un mismo régimen. Le estoy hablando de Cuba y le estoy hablando de Venezuela. No tengo que explicarle el por qué comparten un mismo régimen, ¿no? Lo que sí creo que vale la pena explicar y dejarlo bien claro es que aquellos que están tratando de ver lo de Cuba, esta salida masiva a las calles de manifestantes históricas, por supuesto, como algo que tiene que ver nada más con la situación actual, es decir, el COVID y la falta de ayuda y la falta de medicamentos, pues no sabe nada de Cuba, no sabe nada de la historia de Cuba. Es absurdo quererlo minimizar y simplificar a tal grado que tenga que traerse esta manifestación y esta expresión de desespero, de hartazgo a la situación del COVID. ¿Por qué no? Porque son más de 60 años en los que han intentado salir, no del COVID, sino de un régimen totalitario. Un régimen que les ha robado todas las libertades, que ha violado derechos fundamentales del cubano. Lo quiero dejar muy claro, porque he escuchado durante todos estos días palabras que confunden y que no son justas para el cubano que padece precisamente de la violación a sus derechos y de la privación de sus libertades. No es que sea solamente el COVID, es que son más de 60 años de tener literalmente el pie en el cuello. Claro, hay factores, hay elementos que se convierten en detonantes, que les han dado el valor de salir a las calles. Sí los hay. Pero es todo ese bagaje, y es todo ese pasado, y es todo ese sufrimiento, y es todo ese éxodo, el que nutre también ese valor. Si bien es cierto que el COVID y la falta de medicamentos y la falta de alimentos y la falta de ayuda es un detonante, lo es. Pero no seamos injustos. Esa no es la causa. La causa tiene más de 60 años en el país. ¿Y qué se parece a lo de Venezuela? Se lo tengo que decir. Es prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo. Y en los dos, tristemente, se ven las mismas cosas de parte de dos regímenes totalitarios. Son los dos temas de esta noche. Vamos a iniciar. Bien, y le pido que, por favor, a partir de este momento, me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Guevara VZLA. El hashtag es Conclu Guevara VZLA. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando. Si me hace favor, para esta parte del programa, por supuesto, vamos a hablar de la detención del opositor Freddy Guevara, en un contexto completamente absurdo en el que se está tratando de tener negociaciones con el régimen de Maduro. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Conclu Guevara VZLA, Conclu Guevara VZLA. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter, Conclu Guevara VZLA, la etiqueta. Es el dirigente opositor, ya le decía, venezolano, Freddy Guevara, ya lleva más de 30 horas detenido por el régimen de Nicolás Maduro. Este martes, el presidente de la cuestionada Asamblea Nacional de mayoría oficialista, Jorge Rodríguez, no solamente ratificó las acusaciones en su contra, sino que señaló a otros miembros del partido opositor Voluntad Popular. Las acusaciones de Rodríguez se dan después de que Juan Guaidó denunciara este lunes un asedio a su vivienda y un intento de detención. Y por otra parte, todo esto ocurre, como le decía yo, de la forma más absurda,
me parece, a las puertas de un proceso de negociación entre Maduro, y el que denunció un asedio a su vivienda y un intento de detención, Juan Guaidó. ¿Sí? ¿Cómo negociar así, digo yo? Vamos a conectar en vivo, si le parece, hasta Caracas. Allá está mi querida Osmari Hernández con más información. Osmari, te saludo allá en Caracas. Buenas noches. Pues en medio de este contexto, incluso con la delegación de la Unión Europea en Caracas, pues estamos reportando esto que pareciera no tener ni pies ni cabeza, cuando lo que se busca es precisamente eso, ¿no? Una negociación. Osmari, ¿cómo estás? Buenas noches. Fernando, muy buenas noches. Pues tal como lo indicas, en plena visita de la delegación de la Unión Europea, que justamente está acá explorando si existen condiciones para enviar una delegación que observe las elecciones regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre, y justo cuando uno de los elementos a evaluar es el factor seguridad, se produjeron estos intercambios estos enfrentamientos entre bandas delictivas en el sur y oeste de Caracas, y posteriormente el operativo de seguridad, y esto pues ha derivado en esta cadena de acusaciones en contra de dirigentes políticos, entre ellos Freddy Guevara. Y es que justamente el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en una rueda de prensa hoy aseguró que Guevara y otros miembros de Voluntad Popular estaban provocando un desequilibrio social al financiar estas bandas con el objetivo de propiciar un cambio de gobierno. No solamente acusó a Guevara, sino también a otros dirigentes de Voluntad Popular. Vamos a escuchar parte de lo que fueron sus declaraciones. Porque no tiene ni 24 horas de capturado. Por orden de la Fiscalía General de la República, 2 fiscales nacionales fueron asignados, ya se le dictó autodetención. Ese cuento de que Freddy Guevara está desaparecido, eso es mentira, es falso. Actuó intentó perpetrar hechos que violan la Constitución y la paz de la República, bueno, y la República se defiende, como se defiende cualquier república del mundo. Escuchamos a Jorge Rodríguez como presidente del Parlamento, quien pues presentó una serie de elementos que aseguró son pruebas suficientes para sustentar el vínculo de Guevara y otros miembros de Voluntad Popular con los hechos violentos, entre ellos unas capturas de unas conversaciones por WhatsApp y también la intervención de algunas comunicaciones telefónicas. Es importante destacar que la acción penal corresponde al Ministerio Público, y de igual manera el Ministerio Público se había pronunciado a través de un comunicado en el cual imputaron los cargos de terrorismo, traición a la patria, atentado contra el orden constitucional y concierto para delinquir a Guevara. Sin embargo, hasta el momento, Fernando, Guevara no ha sido presentado ante tribunales. Por esa razón, su defensa presentó un habeas corpus ante los tribunales, del cual no han recibido aún respuesta, y de igual manera pues han dicho que ni la defensa ni la familia han tenido acceso hasta el momento a Guevara, que son derechos que están establecidos en la Constitución. Por tanto, el dirigente opositor Juan Guaidó ha asegurado que se trató de un secuestro. Condenaron este acto y aseguraron que esto, por supuesto, atenta contra este proceso de negociación que habían asegurado se encuentra en una fase pendular. En el marco de una sesión de la Asamblea Nacional que fue electa en 2015, participó también Fernando, el padre de Freddy Guevara. Él aseguró que luego del periodo en el cual Guevara estuvo en la residencia del embajador de Chile, tras amenazas de detención, se había emitido una orden de captura en su contra, y luego de 3 años, un indulto presidencial permitió su salida el 31 de agosto del año pasado. En ese momento, su familia le pidió que se fuera del país, ellos aseguraban que seguía corriendo un riesgo, pero él pues se mantuvo en el país y, entre otras cosas, estaba participando en reuniones tanto con esta misión que está de la Unión Europea en Venezuela como con el proceso de negociación en el cual está mediando Noruega. Vamos a escuchar parte de lo que fue la declaración tanto del padre de Freddy Guevara como de Juan Guaidó. Hasta eso llegó a pensar Freddy, de que no se iban a atrever a detenerlo porque estaba en un proceso de negociación. El domingo Freddy estaba negociando hablando con los negociadores, con la Comisión Europea, para ver cómo solucionan esto. A Freddy se lo están llevando todavía, y Freddy todavía expresa y dice
Yo lo hago esto porque yo quiero lograr un acuerdo de salvación para Venezuela. Él confiesa que él sabía el riesgo que él tenía. Su familia sabía el riesgo que estábamos corriendo con tenerlo a él. Pero respetamos su derecho, respetamos su amor por Venezuela, respetamos su solidaridad hacia el presidente Guaidó. Está desaparecido Freddy Guevara con el mismo modus operandi que intentaron secuestrarme en mi residencia cuando estábamos en vía precisamente a llegar a donde estaban intentando secuestrar a Freddy Guevara. Freddy Guevara ha sido, además, claro defensor de la libertad de expresión, de un acuerdo de salvación nacional cuando a viva voz. Y quiero hacer referencia a esto porque probablemente no se pudo grabar lo que sucedía cuando intentaban secuestrar a Freddy Guevara. Fue exactamente lo que pasó en mi edificio, que sí captaron las cámaras de seguridad. Bien, Guaidó aseguró que se desvinculó de todas estas acusaciones. También aseguró que Freddy Guevara no guarda vinculación con estas bandas delictivas. También se preguntó entonces de dónde provienen las armas, las municiones con las cuales estas bandas operaban en Venezuela y atribuyó la responsabilidad a las denominadas zonas de paz, en las cuales las autoridades dieron una suerte de tregua a estos grupos para, si ellos se mantenían sin enfrentamientos, los cuerpos de seguridad no iban a ingresar a estas zonas. Ellos aseguran que esta medida permitió que estos grupos se organizaran, crecieran y operaran como lo estaban haciendo efectivamente en el país. Las denuncias de la detención de Guevara y del asedio contra Guaidó la elevó Guaidó en horas de la tarde en reunión que sostuvo en la sede de la Unión Europea en Caracas, y de momento aseguró que no van a descartar la opción de negociar con la representación de Nicolás Maduro en un encuentro que pues hasta el momento se ha hablado de que se realice en México, Fernando. Sí, escuchaba las declaraciones de Guaidó, me sorprendían, por supuesto, como a muchos más, a pesar de esta situación, de estas acusaciones, de la detención de Freddy, no descartaba entonces pues esta posible negociación que estaría llevando a cabo en mi país, en México. Vamos a ver, Osmari, qué sale también de la voz de la Unión Europea, ¿no? Que está viviéndolo de primera mano, si es que están las condiciones dadas, porque yo no las veo, sinceramente. Te mando un abrazo, Osmari, gracias. Gracias, buenas noches, Fernando. Esta noche le doy la bienvenida a Freddy Guevara, padre, por supuesto, del diputado detenido Freddy Guevara, y a su abogado Omar Moratosta, especialista en ciencias penales y criminológicas, además defensor de derechos humanos. Caballeros, buenas noches. Por supuesto, me dirijo primero, antes que cualquier otra cosa, a don Freddy y don Freddy Guevara. Siento mucho, don Freddy, lo que está pasando. La angustia debe ser terrible, por supuesto, pero aún a estas horas no saber nada de su hijo, me lo confirma, no tiene ni idea en dónde lo tienen. Gracias, Fernando, por la oportunidad realmente de hacer esta denuncia realmente de lo que estamos sufriendo la familia, los padres y todos los familiares y los amigos de Freddy. Lo que tú dices es cierto, no tengo yo, o sea, tú me dices dónde está Freddy, no sé, o sea, yo no lo sé. Jorge Rodríguez dice que no está desaparecido, bueno, pero que me digan dónde está, porque nosotros dicen que se lo llevó el SEBIN, que no sabemos si fue el SEBIN, porque fueron unos carros que no se identificaron, unos carros que no tenían ninguna marca ni nada, y se lo llevaron. O sea, a Freddy lo secuestraron, y sale un comunicado escueto del Ministerio Público diciendo que lo detuvieron y que lo tiene el SEBIN. Vamos al SEBIN y en el SEBIN nadie nos dice nada, nadie nos informa de lo que está pasando. Entonces, si no está desaparecido, ¿por qué no hay un comunicado oficial y me dicen dónde está para yo poder llevar? Ya tenemos casi 2 días, vamos a cumplir 2 días con Freddy. Yo no sé ni siquiera qué ropa tiene, no sé si le están dando agua, si le están dando comida. O sea, es un estrés realmente, una preocupación por la salud de mi hijo. Recuerda, Fernando, que él acaba de salir del COVID. O
O sea, Freddy acaba de salir del COVID, todavía está recibiendo tratamiento médico, todavía tiene medicina y no sabemos nada de él. O sea, es hasta un peligro para donde están las personas, donde lo tengan, donde lo tienen. Dicen que en el helicoide, vamos al helicoide y nadie nos atiende, nadie nos dice dónde está. Ahorita Omar lo puede decir, van a los tribunales y en los tribunales no saben ni siquiera qué tribunal tiene la orden, dónde se dictó la orden. Entonces, dime si eso no es un secuestro, si esto no es una desaparición forzada al mejor estilo de la dictadura chilena o de la dictadura argentina, al mejor estilo de Videla, yo no sé, pero se parece muchísimo a un secuestro, a una desaparición forzada de cualquiera de las dictaduras de derecha. O sea, esta es una dictadura de izquierda que aplica lo mismo que aplicó Videla y que aplicó Pinochet. Yo no veo la diferencia, porque todavía nadie me ha informado dónde está. Si fuera un país serio, donde se respetara la justicia, hubiera una orden y el abogado pudiera decir, es que ni siquiera hemos podido, porque ni siquiera sabemos en qué tribunal está, dónde está la orden, quién emitió la orden. No tenemos nada, ninguna información más que un escueto comunicado que saca el Ministerio Público. Eso es lo único que yo sé, que es lo mismo que sabe cualquier persona ahorita que leyó ese escueto comunicado. Es lo único que tenemos, y lo que dice hoy el Jorge Rodríguez, que no tiene ni pies ni cabeza, que es el mismo libreto que han utilizado para todas las detenciones, porque es que no saben ni siquiera inventar una cosa nueva, siempre es lo mismo, terrorismo, asociación para delinquir, traición a la patria. Esos fueron los mismos delitos que acusaron a Freddy hace 4 años cuando tuvo que refugiarse en la embajada. Desde hace 4 años estoy yo luchando para que Freddy lo logramos, que por fin salga de la embajada, y todavía con los mismos delitos, es lo mismo que le pretenden acusar a Freddy. O sea, esto es una, como tú dijiste al principio, Fernando, esto es una cosa loca que nadie entiende, definitivamente. Sí, bueno, don Freddy, ojalá fuera solo una cosa loca. Esto es un atropello desde cualquier punto de vista. Ya lo decía usted, una desaparición forzada. Quiero dejarlo bien claro, porque después dicen que es solamente porque hay una línea editorial. No, vamos a ubicarlo en el contexto legal y se lo voy a preguntar al abogado Omar Mora. Es muy fácil poder determinar que esto es una desaparición forzada porque se ha violado el proceso. Se ha violado el debido proceso cuando ni siquiera se le ha notificado a su abogado, a Omar Mora, no se le ha notificado por parte del Ministerio Público de manera formal cuáles son los cargos, cuáles son las pruebas, cuáles son las evidencias, donde ni siquiera se le ha dado la ubicación y el acceso a su abogado, que tiene derecho a tenerlo, Freddy, por supuesto. ¿Estamos claros, abogado, o no es así? ¿Es una violación completa, total del proceso? Buenas noches, Fernando. Sí, definitivamente estamos en presencia de un nuevo caso, un nuevo capítulo en la violación de derechos humanos en Venezuela. Hoy, nuevamente, la persona de Freddy Guevara, quien ya en una oportunidad, en su condición de primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Democrática, fue procesado sin respetar la inmunidad parlamentaria que tiene en su condición de diputado. En esta oportunidad no ha sido la excepción, y desde ayer, como lo relata el señor Freddy Guevara, su padre, se encuentra en desaparición forzada, que se materializó en el momento en que acudimos a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, del SEBIN, luego del comunicado del Ministerio Público del régimen, que daba cuenta de un operativo en el que habrían participado funcionarios de ese cuerpo y en la detención arbitraria y violenta de la cual fue objeto Freddy en la mañana. Entonces, al dirigirnos allí, estas personas simplemente dijeron que no tenían información y que ya habían dicho, inclusive a una diputada de la Asamblea Nacional Democrática que había estado allí, que él no se encontraba en ese sitio. Entonces, cuando te niegan la información, a pesar de que tenemos la certeza de que estas personas se lo llevaron, entonces se materializó hasta este momento la desaparición forzada. El día de hoy recorrimos los tribunales, Fernando, buscando dónde fue que presentaron
la solicitud de orden de aprehensión, y ninguno de los tribunales que tiene esa competencia y que estaba de guardia indicó haber recibido ningún tipo de solicitud, por lo cual concluimos que la detención definitivamente es arbitraria porque no hubo una orden judicial que amparara eso. Quiero dejar claro lo siguiente, Fernando. En Venezuela o en cualquier parte del mundo donde se respeten los principios democráticos y la justicia, las personas solamente pueden ser detenidas con una orden judicial que sea la culminación de una investigación previa seria, en donde se consigan elementos suficientes en encontrar a una persona, o a menos que haya sido sorprendido en flagrancia, en fraganti. Eso no ha ocurrido. Todos vimos el video donde Freddy en su camioneta no estaba haciendo absolutamente nada y narró con mucha templanza lo que estaba ocurriendo y se comunicó con el país diciéndole que, bueno, que él sabía que algo así podía ocurrir y él asumió el riesgo de quedarse en Venezuela para defender sus principios. Y además agregarle, abogado, si me lo permite, que el hecho de que veamos a cualquiera de estos personajes, porque ni siquiera les voy a decir funcionarios, pero a cualquiera de estos personajes en una conferencia de prensa hablando de las presuntas acusaciones y de todo esto que escuchamos de Rodríguez, eso no tiene cabida en el ámbito judicial, no tiene cabida en el ámbito legal. Eso es un show mediático, es una payasada que no justifica ningún procedimiento legal como debería de hacerse en un país donde se respetan las leyes, por supuesto. Voy a marcar pausa, regreso. Estoy con Freddy Guevara padre y también estoy con su abogado Omar Mora Tosta, abogado de Freddy Guevara hijo, por supuesto. Regreso, vamos a seguir hablando acerca de esto. Más adelante también vamos a hablar sobre Cuba. Vamos a entender entonces, ya desde otra perspectiva, ¿qué sigue para Cuba después de esto, después de estas manifestaciones? Todo el mundo ha hablado acerca de esto, pero ¿qué sigue? Al menos, ¿qué debería o qué creen que pueda hacer Biden? ¿No? Tiene los dos extremos. La política de mano dura impuesta por Donald Trump o lo que hizo su antecesor compañero Barack Obama. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Ya regreso. Estamos de vuelta con Freddy Guevara, padre del diputado detenido Freddy Guevara, y su abogado Omar Mora Tosta. Don Freddy, quiero preguntarle algo. A mí me sorprendió mucho la decisión en su momento de Freddy de quedarse en el país, ¿no? A pesar de que, bueno, ya incluso Leopoldo López sale del país. Usted lo ha dicho ya en repetidas ocasiones y lo dijo en la conferencia de prensa de hoy. Se le respetó esa decisión, se le respeta también su apoyo a Juan Guaidó. Sí, está bien que se le respete, lo entiendo, don Freddy, pero en algún momento, y espero que sea muy pronto, Freddy estará de vuelta con ustedes y así lo espero y lo deseo, y más le vale al régimen que así sea y que sea sano y salvo. En ese momento, don Freddy, ¿va a volver a hablar con su hijo, a respetarle el que quiera quedarse en Venezuela, o piensa que ya no puede hacer mucho más que arriesgarse en el país? ¿Qué cree? Mira, Fernando, eso sí, una discusión realmente en la familia. Tratamos de convencerlo cuando salió de la embajada de Chile, donde estuvo 3 años detenido. Y mira, no hubo motivo realmente, o sea, para convencerlo de por qué debería de irse. Más bien, sus argumentos, o sea, cuando alguien te da unos argumentos como estos, Fernando, ¿cómo tú puedes decirle cuando alguien te dice, pero papá, es que yo no quiero que las personas sigan sufriendo lo que tú estás sufriendo? No tienes agua, no tienes luz, no tienes servicios públicos, no hay gasolina. Papá, yo tengo que hacer algo para cambiar esto. O sea, desde fuera hay mucha gente que está ayudando y que está luchando. Hay que dar el ejemplo, hay que quedarse aquí en la lucha para que vean que aquí, desde aquí, hay que impulsar la lucha. Yo no puedo dejar solo a mi amigo, a mi compañero, a Juan Guaidó. Yo tengo que seguir solidario con él y con los diputados, mis compañeros diputados,
que tanto pregaron por la libertad mía durante los 3 años que estuve en la embajada. O sea, yo quiero cambiar, yo quiero seguir luchando por Venezuela, pero desde aquí. Yo tengo que dar el ejemplo de que desde aquí hay que seguir luchando, porque hay mucha gente que está afuera y yo no le quiero dar al gusto al régimen de que me permita luchar para afuera. Y estoy seguro, Fernando, que eso me va a decir igualito, eso me lo va a decir, porque yo estoy, al igual que tú, yo estoy seguro que él va a salir. Él va a salir muy pronto de esto, porque esta barbarie que hicieron, esta violación de los derechos, y que gracias a la prensa y gracias a CNN y a todos ustedes que nos ayudan a difundir esta violación de los derechos de Freddy, Freddy va a salir. Freddy, no tengo la menor duda, yo tengo la fe, la confianza en Dios y en la Virgen de que Freddy va a salir. Y cuando salga, va a pasar lo mismo, Fernando, porque es que Freddy, ¿sabes? Ellos están tomando a Freddy como una ficha como un rehén en el cual, o sea, me va a llevar al negociador, algo que parece absurdo, para poder presionar a los negociadores. O sea, eso es algo así. Pero con Freddy se están consiguiendo con una piedra bien difícil. ¿Ves? Freddy tiene unas convicciones, unos principios, unos valores que él defiende. El lema de Freddy cuando se lanzó a la política, Fernando, fue: hay que llenar a la política de valores. Imagínate, ese es el lema de Freddy. Freddy tiene unos principios que se le ha inculcado, que lo ha respetado, una convicción democrática eso es algo que ya lo tiene internalizado, lo tiene en su ADN, y es muy difícil cambiarlo. Por supuesto que todos en la familia queremos que esté fuera, para que no pase esto. Esta angustia que tenemos ahorita, que la estoy sufriendo yo, que la están sufriendo todos sus familiares, no queremos, por supuesto, que lo sufran. Pero en este momento, ¿qué te puedo decir? No, yo tengo que apoyarlo, yo tengo que darle fortaleza y decirle: Freddy, estamos contigo, y pedirle, como pedí hoy en la comisión delegada, a sus compañeros, a sus compañeros de partido, por la cual él se quedó aquí, para seguir apoyándolos a ellos, para apoyar la lucha desde Venezuela, para apoyar la unidad democrática. Entonces, a todos ellos hay que pedirle, bueno, que sigamos, o sea, tenemos que seguir la lucha. Y hoy salir realmente como un poco más tranquilo de ese apoyo que todos sus compañeros diputados me transmitieron hoy en la reunión en la comisión delegada con el presidente Guaidó, con todos ellos, con la diputada Delsa Solórzano, con la diputada Manuela Bolívar, sí, que se han bregado por saber dónde está Freddy. Manuela y Delsa Solórzano han estado visitando, así como he estado yo visitando los sitios para saber dónde está. Pues ni siquiera los diputados le dicen dónde está. Entonces, bueno, al papá con más razón deberían decirle, pero ni siquiera al papá le dicen dónde está. Entonces, pero bueno, es así, no, pues, Fernando. Él va a seguir luchando. Al papá, perdón, le digo, al papá, al abogado, al país. Eso es lo que pasa en el Estado de Derecho, ¿no? Se le dice al papá, al abogado, al país, a todo el mundo se le dice dónde es que está la persona. No se le desaparece así nada más, aunque diga que está detenido, pero que nadie sepa en dónde está. Pues sí, es una desaparición forzada. Abogado, me tengo que despedir. Voy a estar en contacto con usted, si me lo permite, en cuanto tengan alguna noticia de Freddy. Por favor, abogado Omar Mora, avísenos para que lo podamos dar a conocer, si me hace el favor. Quisiera tener más tiempo, pero usted sabe cómo está la cosa en Cuba. Don Freddy también. Me despido, pero estoy al pendiente, por supuesto, como siempre lo he estado con ustedes en Venezuela, y con todos aquellos que de alguna u otra forma pues tienen que enfrentar estas cosas. Les mando un abrazo a ambos. Mis mejores deseos, don Freddy. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Fernando, por tu apoyo. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Era Freddy Guevara, padre del diputado detenido Freddy Guevara, su abogado Omar Mora Atosta, quien me acompañó. Voy a hacer pausa, regreso. Vamos a hablar de Cuba, por supuesto. ¿Qué sigue para Cuba? ¿Qué sigue para Cuba desde la perspectiva de los Estados Unidos? ¿Qué va a hacer Biden? ¿Qué va a hacer Biden con la política hacia Cuba? ¿Se va a quedar con la de Donald Trump? ¿O va a regresar a la de apertura de Barack Obama? ¿O ninguna de las dos? ¿Tendrá una nueva línea? Vamos a hablar acerca de eso.
Las imágenes que verá en pantalla están llenas de insultos y violencia, pero muestran un ángulo desconocido del asalto al Capitolio en Estados Unidos el pasado 6 de enero. En el video publicado por el Departamento de Justicia se ve el ataque en primera persona. El hombre que lo graba avanza con la turba por el interior del edificio. En su camino se encuentra con muy pocos agentes. Por el contrario, sí se ve a muchos de los atacantes con escudos policiales robados. El video se enmarca en un caso de conspiración contra el grupo de extrema derecha Oath Keepers. Las personas acusadas se declararon inocentes. Acompañe utilizando la etiqueta numeral Concluprotestas Cuba. El hashtag es Concluprotestas Cuba. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Las protestas en Cuba se saldan hasta ahora con un muerto. Un hombre falleció en los enfrentamientos con la policía, según lo reconoce el régimen, ¿no? Las autoridades, sin embargo, no dan cifras de los detenidos, aunque se conoce que hay más de 100 personas arrestadas o desaparecidas, de acuerdo con un conteo del movimiento San Isidro. Entre los detenidos está la corresponsal del periódico español ABC, Camila Acosta. El ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Álvarez, pidió su liberación inmediata. ABC publicó que Acosta fue detenida el lunes por la mañana cuando salía de su casa. Luego los agentes de seguridad del Estado hicieron un registro en la vivienda y confiscaron su computadora. Mientras tanto, en Miami, el exilio cubano sigue presionando. Este martes, decenas de manifestantes cortaron durante horas el Palmetto, que es una de las principales autopistas de Miami, esto en apoyo a quienes protestan en la isla. Muchos de los manifestantes pidieron medidas más contundentes por parte del gobierno de Biden, como una intervención humanitaria. Lo cierto es que la situación en Cuba pone al gobierno de Biden ahora ante una decisión difícil y tal vez una que no tenía en mente: volver al deshielo de Obama o mantener la política de línea dura de Trump. En la Casa Blanca todavía no se decide. 7 meses después, la política hacia Cuba sigue bajo revisión, según le dijeron a CNN 2 altos funcionarios. Y la presión, pues, llega también desde La Habana. El canciller cubano Bruno Rodríguez responsabilizó una vez más, ¿no?, como ya es costumbre, a Estados Unidos por las protestas y le pidió que levantara las sanciones de Trump. Escucha. Haría bien el presidente Biden en escuchar al pueblo de Cuba, que reiteradamente se ha pronunciado en los últimos años, desde el referéndum hasta el día de ayer y seguramente el día de hoy, contra el bloqueo. Y si algo quiere hacer es escuchar también a los ciudadanos estadounidenses y levantar el bloqueo a Cuba, levantar las 243 medidas que heredó del presidente Trump. Bueno, ahí está lo que yo le decía al inicio del programa, ¿no? No es nada más de bloqueos, es de muchas otras cosas más. En fin, las protestas en Cuba, pues, son históricas, son inéditas, pero lo que muchos se preguntan, ¿no? ¿Ahora qué? ¿Qué es lo que viene? ¿O qué debería hacer Estados Unidos? ¿Qué debería hacer el presidente Biden? Vamos a hablar de esto cuando regrese de la pausa con mi invitado. Ya verán. Le doy la bienvenida a Ricardo Herrero, director ejecutivo del Grupo de Estudio de Cuba con base en Washington. Ricardo, bienvenido, gracias por acompañarme. Gracias por invitarme. La primera pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué va a pasar o qué debería pasar desde tu perspectiva con Biden y las políticas que, por cierto, no las tenía muy presentes, pero bueno, ahora con estos acontecimientos las tiene muy presentes y tendrá que hacerlo, por supuesto, con respecto a Cuba? ¿Regresar a lo de Obama, seguir con lo de Trump, o tendrá que inventarse un nuevo camino? ¿Qué piensas tú? Bueno, creo que es esencial que el papel de los Estados Unidos en esto sea apoyar el derecho de los cubanos en Cuba a determinar su propio futuro, brindarle esperanzas a esos cubanos y ayuda humanitaria, aumentar el flujo de recursos a ellos, a todos los cubanos en la isla. Pero al mismo tiempo es importante
que el presidente Biden señale que va a buscar una política más constructiva hacia Cuba. Sabemos muy bien que la política corriente, que sigue siendo la política de presión máxima de la administración de Trump, ha sido un fracaso total. Solo ha agravado el sufrimiento del pueblo cubano y creado más obstáculos para cambios dentro de la isla. Le niega recursos a los cubanos, le niega la habilidad de recibir remesas, o por lo menos se lo dificulta de manera extremada a muchos cubanos. Le niega el derecho de poder viajar a los Estados Unidos, a los cubanos desde aquí, visitar a los cubanos en Cuba, y han contribuido al sufrimiento del pueblo. Ahora, vamos a estar claros, la razón principal y los culpables principales por ese sufrimiento es el gobierno cubano y las políticas económicas de ese gobierno y todos los fracasos que han tenido ese gobierno y la manera que han dirigido ese país. Pero no podemos pretender que nosotros y la política de los últimos 4 años no ha contribuido a ese sufrimiento. Y creo que la posición de Biden debería ser buscar en dónde puede reducir ese sufrimiento, eliminando aquellas sanciones que sabemos que tienen un impacto exagerado al pueblo y que de verdad no impactan al régimen cubano. Me preocupa, sin embargo, Ricardo, yo sé que tú estás al tanto de esto, lo que para mi punto de vista pudo ser una muestra de desconocimiento precisamente de la situación en Cuba por parte de la administración Biden. Me estoy refiriendo a las declaraciones que hizo la subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, que es Julie Chong, porque el lunes la corrigió, pero el domingo en su cuenta de Twitter prácticamente atribuyó las protestas y lo que estábamos viendo en Cuba históricas a los problemas derivados por COVID, y en ningún momento menciona la represión. Creo que desde este punto de vista, te digo, el lunes aumentó, ¿no? Corrigió, pero esto fue la reacción inmediata del domingo. Cuando tú no tienes conciencia de lo que acabas de decir tú, que es cierto que la situación que atraviesan todos los cubanos es por culpa del régimen. Por supuesto que hay las políticas estadounidenses que complican o no complican, y es un debate eterno. Pero esto que dice Chong el primer día, me parece que está completamente fuera de contexto. ¿Tendrá el contexto entonces Biden para poder tomar la decisión correcta? Me parecen las críticas de la señora Chong un poco injustas. Eso fue una situación muy fluida, en que los acontecimientos se estaban desarrollando de una manera muy rápida e inesperada. Y justo antes de eso, lo que estábamos viendo era una crisis humanitaria desbordándose en la provincia de Matanzas, que se entendía era por causa del coronavirus y el hecho de que el sistema cubano de salud había perdido el control de la pandemia. Entonces, justo el próximo día vemos estas protestas explotar. Me parece que es un poco injusto juzgarla por esa declaración inicial que ella después corrigió un poco después. Bueno, pero es que, a ver, Ricardo, estamos hablando de más de 60 años y no entender que no es una reacción que solamente tenga que ver con COVID. Es un padecer de más de 60 años en muchas cosas. Pero hay que ser consciente de algo. Hay problemas sistemáticos y hay problemas que son más recientes que han agravado los problemas ya sistemáticos. Lo que ha agravado esos problemas que ya son sistemáticos es la crisis económica que hay en Cuba, es la crisis de pandemia que hay, es la escasez de comida, es la escasez de divisas, es también la represión política, pero la represión política lleva ahí 60 años. ¿Por qué es que esto no sucedió hace un año, hace 2, hace 5, hace 10? ¿Qué es lo que ha sucedido ahora que es nuevo? Y sabemos muy bien cuáles son los factores que son nuevos, que no se dieron hace unos años. Tenemos que tener eso en cuenta. Por supuesto. Claro, hay que tenerlo en cuenta, pero no puedes hacer una declaración tan simplista sin tomar en cuenta la acumulación de esas problemáticas sistemáticas. Es decir, este es el acumulado de toda esa problemática sistemática con el agregado que te lleva al desespero. Pero no puedes reducirlo a esto nada más. Vuelvo y repito, me parece injusto juzgarla por un tuit que ella misma corrigió.
Me parece, bueno, difiero de tu punto de vista, me parece muy peligroso mandar un tuit sin el contexto general, que después lo completes el lunes, cuando eres la encargada precisamente de esos asuntos para hablarle al presidente Biden, ¿no crees? Me parece injusto juzgarla por un tuit que ella misma corrigió. ¿Tú nunca has hecho un error en el aire? Pues bueno. Pues rara vez bueno, así de este tamaño, ¿o no? Esto es el tema más importante, podemos de seguir este hablando tamaño, sobre... no. Oh, Ricardo, perdón, me tengo que despedir. No es la postura, es entender si hay un contexto real dentro del gobierno del presidente Biden cuando veo una de estas declaraciones, pero bueno. Y ya se me acabó el tiempo, no es por otra cosa, ¿eh? Después, el presidente declaró su apoyo al pueblo cubano y demandó que el gobierno cubano pare la violencia. Está juzgando un tuit. Y lo hizo la OEA y la Unión Europea. Desproporcionado, pero esa es tu opinión, yo tengo la mía, y eso es la grandeza de vivir en una democracia, ¿no? Efectivamente, por eso estábamos hablando aquí tú y yo. Oye, me tengo que despedir por ningún otro tema, Ricardo, más que por el tiempo. Mira, ya a la hora que tengo, 54, no me da tiempo de seguir más, pero cuando quieras volvemos a platicar, por supuesto, pues de eso se trata, ¿no? De poder abrir diferentes espectros y opiniones en torno a lo que pasa en Cuba. Un abrazo, Ricardo, y gracias. Gusto verte. Igualmente, gracias, Ricardo Herrero, director ejecutivo del Grupo de Estudio de Cuba con base en Washington. Ya regresó un momento. F del Rincón es la cuenta en Instagram. F del Rincón, la cuenta en Instagram, a sus órdenes. Soy Fernando del Rincón, gracias por acompañarme. Si no lo veo en conclusiones, no lo veo. Lo veo mañana.